Entonces tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué está pasando con nosotros que no estamos llegando a entendernos unos con otros? Si existe tanta comunicación, entonces ¿cuál es el problema? En el Génesis nos habla de que Dios, Yahweh, crea los idiomas por un acontecimiento que condujo a ese evento. Ok, en la tierra había solamente una lengua y una misma palabra. Aconteció que salieron al oriente y hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí este grupo de personas, y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en el lugar de piedra y el asfalto en el lugar de mezcla. Y dijeron: vamos a edificar una ciudad, una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la tierra, pues poder conocer dónde fue nuestro origen. Pero Yahweh descendió a ver la ciudad y la torre que estaban edificando los hijos de los hombres. Y volvemos a ver este dato que dice los hijos de los hombres, no te dice hijos de Dios, porque todo cambió en el diluvio. Y Dios los evalúa mientras ellos trabajan y dice: este pueblo es uno y todos tienen un mismo lenguaje y han comenzado la obra. Y como están decididos a construir esa ciudad, pues lo único que podría detenerlos a ellos es provocando que no se comuniquen. Y vamos a provocar entonces el cambio de las lenguas. Vemos que Yahweh intervino en ese propósito que el hombre quiso hacer y le cambió entonces la lengua. Se cree que la lengua desde el principio de la creación en la tierra de Adán y Eva fue la lengua hebrea, el idioma que aprendieron directamente de Yahweh, porque ellos siempre desde Adán y Eva se comunicaban, andaban y aprendían de Yahweh. Esta lengua hebrea fue pasada por generaciones, incluso hasta después de haberse entremezclado. Pero cuando Dios cambia entonces las lenguas, surgen los demás idiomas que conocemos hoy día. Surgió el latín, castellano, el inglés, el español, el chino y todas las demás lenguas que hay en la actualidad. Unas lenguas han desaparecido, otras lenguas han nacido nuevas, pero seguimos teniendo diferentes lenguajes. Otra diferencia y dato ignorado, porque en el principio solamente había una sola lengua, ahora hubo un cambio y hay varias lenguas. Así Dios provoca que se esparzan sobre la tierra y cada quien haga su grupo, su ciudad, su nación. Los chinos hacen su propia nación, los ingleses hacen su propia nación, los hebreos hacen su propia nación, y así sucesivamente. El lenguaje es la facultad humana para comunicarse mediante gestos, signos articulados o escritos. Una persona es el emisor, es quien envía el mensaje, y la otra persona es el receptor, el que analiza el mensaje dado y luego emite una contestación. Nosotros como sociedad no hemos descuidado, no estamos entendiendo un buen mensaje, porque no estamos escuchando ni recibiendo comunicación. Existen barreras capitales principales que provocan esto. Son bases bien sencillas pero bien dañinas si lo vemos a un largo plazo. Por ejemplo, el egoísmo es un infinito amor por uno mismo. La envidia es el desear para uno el bien ajeno. La glotonería es el comer con exceso y ansia. La codicia es el apetito desordenado a la riqueza. La lujuria es el apetito sexual exagerado. La ira, el movimiento anímico, el enojo, la venganza, el orgullo, excesiva estima de uno mismo, cayendo así en la soberbia y arrogancia. La pereza, la falta de ganas de hacer algo. Y si vamos a ver estos pecados capitales, todos están en contra de los mandamientos que Dios nos dio. ¡Qué casualidad! El ser humano se inclina a ir en contra de la verdad de Yahweh.
desde un principio y todavía hoy día. ¿Cuándo vamos a aprender? Conocemos historia, conocemos grandes hombres del pasado que hicieron diferentes cosas. Nos dejaron tanto sus triunfos como sus derrotas. Y con eso todavía no aprendemos. Dios nos dejó estas historias para que aprendamos. El hombre hizo esto, pues tuvo esta consecuencia. Porque seguimos repitiendo los mismos errores que se cometieron en el pasado. Por eso, hoy día, Dios sigue siendo justo y Dios te deja la palabra y te dice, no hay excusas. Ustedes tienen ejemplos de cómo triunfar en la vida y también cómo fracasar en la vida. Y ustedes escogen qué van a hacer. Porque, qué complejo es el ser humano. El ser humano es bien difícil de entender. Porque está el dicho de que nadie escarmienta por cabeza ajena. Pero qué casualidad que todo el mundo tropieza por la misma piedra. Todavía no hemos entendido que en esta tierra estamos aquí con el propósito de escoger a quién le vamos a servir. Lucifer existe y Lucifer tiene una lucha constante de llevarse almas para destrucción, para condenarlas en el castigo eterno, y la lucha con Yahweh de salvar sus hijas en la tierra, sus escogidos, aquellas personas que han decidido guardar sus mandamientos y estatutos. En esta vida terrenal, en la tierra, solo hay dos caminos. No estamos aquí viviendo una vida placentera, eterna. No, todo cambió. En el principio del origen de la tierra, posiblemente Dios sí hubiera querido eso, que aquí se le adorara en una vida placentera para siempre, pero eso se acabó. Cambiaron los planes. El diablo vino a robar, a matar y a destruir. Por lo tanto, de aquí en la tierra se escoge a quien Dios le vamos a servir. Abraham. Abraham quedó al frente de su familia. Dios llama a Abraham. Y ese llamado también hoy está para ti. Dice que Abraham escucha la voz de Yahweh y la entiende y sigue en obediencia a lo que se le está diciendo. Abraham fue escogido dentro de su generación porque supo conservarse para Yahweh, supo guardar el camino de verdad de Dios. Abraham siempre le sirvió a Yahweh y Yahweh vio planes en Abraham, pero le tocaba a Abraham decidir si escoger obedecer al llamado o simplemente desobedecer. Pero él escogió el obedecer. Sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te voy a mostrar. ¿Por qué le dijo que se desprendiera? Porque era una ciudad pagana, tradicionalista, religiosa, pero con su camino tergiversado, pura mentira. Seguimos, ¿verdad?, la palabra de nuestro Dios y dice que Abraham llegó al desierto, a Egipto. Abraham, conociendo a su mujer que era hermosa, era su amada, temió en gran manera ante los egipcios y le dice a Sarai, Sarai, dile que tú eres mi hermana y por causa de ti yo viviré, mi vida dependerá de ti. Porque Abraham se desesperó, tuvo miedo y se vio forzado a mentir, porque Sarai era su esposa, aunque también era su hermana. Sarai llama la atención ante Faraón y los egipcios, y Faraón, por causa de Sarai, entonces bendice a Abraham. Pero Dios, Yahweh, que está ahí cuidando de los suyos, defiende a Sarai porque es esposa de Abraham. Entonces se le revela a Faraón y le dice, no la toques, porque va a caer destrucción para ti y para tu pueblo. Entonces Faraón saca de Egipto a Abraham y a Sara y con toda su parentela le da regalo y bendición y le dice, váyanse de aquí, porque no queremos, ¿verdad?, que Yahweh, el Dios Todopoderoso, nos castigue por causa tuya. Vamos a hacer una nota, y es que la vida que Dios, Yahweh, nos dio
solo es una. Se nace, se vive y se muere. Esto es bien importante porque hay momentos en nuestras vidas que no valoramos tanto lo que tenemos al lado, no apreciamos. Y es cuando lo perdemos que entonces, como seres humanos decimos, concho, me hace